Buen día, mi nombre es Cecilia Moreno. Yo soy consultor de los módulos de finanzas y controlling de la empresa Prospectiva y en esta ocasión les voy a explicar nuestra solución Host to Host gestión bancaria. La solución Host to Host de Prospectiva comprende tres partes principales: el monitor de pagos, el extracto bancario y la compensación automática de la parte de ingresos y pagos. La parte de pagos y su compensación parte desde el primer movimiento, que es la creación de la factura o contabilización de la factura al proveedor, donde generamos un abono al proveedor a través de las transacciones estándar FB60 o Miro. Posterior a esto, mediante la herramienta de monitor de pagos, va a realizarse el pago al proveedor, en donde se va a registrar de manera automática el cargo a mi cuenta de proveedor y el abono a mi cuenta transitoria de egresos. Posteriormente, cuando llega el extracto bancario, se realiza la compensación automática de este pago al proveedor, realizando un cargo a la cuenta bancaria transitoria de egresos y un abono al banco. Esta solución de compensación automática de egresos también incluye una parte de contabilización automática de impuestos y comisiones cobrados por el banco. ¿Qué es esto? Bueno, esta parte nos permite registrar de manera automática tres movimientos principales: el registro contable de la provisión del gasto, el registro contable del documento de pago al banco y el registro contable y compensación del documento de extracto bancario, que me permitirá cerrar el ciclo. A continuación, se explicarán los movimientos mencionados anteriormente. Vamos a comenzar mostrándoles esta transacción en donde colocamos todas las parametrizaciones que se pueden realizar para esta herramienta. Desde esta transacción vamos a poder definir formatos de comunicación con los bancos, constantes de los formatos de los archivos de comunicación con los bancos, autorizaciones, bancos, configuración estándar SAP, etcétera. Entonces, continuando con los bancos, la primera parte se refiere a las autorizaciones de los pagos. En esta tabla estamos viendo que la herramienta está lista para configurar diferentes escenarios de autorización de pagos. Esta tabla se puede configurar varios niveles de autorizaciones, 2, 3, 5, para una tesorería compleja, o se puede dejar vacía sin ningún nivel de autorización para una tesorería en la que nada más opera una persona y pues no se autoriza nada. En este ejemplo, estamos viendo que el primer autorizador va a autorizar pagos mayores a 500 y menores a 100,000. El segundo autorizador, pagos mayores a 100,000 pesos. Pagos menores a 500 pesos van a generarse ya preautorizados y nadie necesita autorizarlos. Tenemos también este flagcito de autoriza menores, en donde, por ejemplo, si yo lo seleccionara en este ejemplo aquí para el segundo usuario, esto me permitiría que el segundo usuario autorizara también el nivel anterior en casos en que, por ejemplo, el segundo autorizador no se encuentre disponible. El segundo punto parametrizable respecto a los pagos se refiere al formato de los archivos que le vamos a enviar al banco con nuestros pagos. Como cada banco nos requiere un formato diferente, en esta tabla vamos a poder configurar a través de posiciones desde hasta cualquier formato que un banco nos solicite. Por ejemplo, un formato para Bancomer y un formato para Banamex, y pues así iríamos agregando los formatos que nos requirieran nuevos bancos, o podemos modificar el formato de registro de algún banco con el que ya estemos trabajando. El tercer punto para configurar es esta tabla, digamos que de misceláneos para pagos, en donde vamos a definir cosas tales como cuál es el formato del archivo que va a recibir el banco, que puede ser TXT, puede ser XML, puede ser IDOC, los separadores que el banco nos está requiriendo en los archivos y algunos otros puntos como en qué carpeta de la AL11 de SAP
vamos a guardar los archivos que le vamos a enviar al banco y en qué carpeta igual de AL11 vamos a recibir los archivos que nos envíe el banco aprobándonos o rechazándonos el pago. Entonces esa es, digamos, que la parte configurable de la herramienta. Y ahorita vamos a ver las transacciones ya del monitor de pagos propiamente. Entonces, ya que está todo configurado referente a los pagos, tenemos dos transacciones principales, una para autorizar y una para ya monitorear los pagos. Vamos a empezar mostrándoles la selección en el monitor de pagos y aquí, bueno, tenemos una selección en donde vamos a poder seleccionar por fecha los pagos de una o más compañías, uno más acreedores o vamos a poder seleccionar pagos por estatus. De modo que, por ejemplo, una tesorería grande, pues normalmente va a querer ver los pagos de todas las sociedades que tenga definidas por fecha. Pero, por ejemplo, un caso común es que un proveedor nos esté preguntando qué pasó por sus pagos y desde este monitor también vamos a poder ver para un proveedor en particular en qué estatus está su pago. Aquí podemos ver para este proveedor 11 que bueno, tiene dos facturas por pagar, la 19 y la 14, y que, bueno, la 19 está autorizada, pero todavía no hemos hecho ninguna ejecución, y que la 14, pues todavía no la hemos procesado. Ahora, esto, una tesorería en su día a día, pues va a querer seleccionar para una fecha, por ejemplo, para hoy, por estatus, todos los pagos que tenga ya autorizados o todos los estatus que falte autorizar, que sean pagos nada más propuestos, los ejecutados, a los que se haya generado el archivo o los que el banco nos haya aceptado o rechazado. Normalmente entonces una tesorería estará seleccionando pues todos los pagos propuestos, por ejemplo. Y estos serían los pagos propuestos para hoy. ¿Ok? Entonces, la segunda transacción del monitor de pagos es la autorización. En la autorización, los autorizadores definidos en la tabla van a poder ver lo que tengan para autorizar en un rango de fechas. Voy a entrar aquí como el segundo autorizador y tengo aquí estos pagos por autorizar. Vamos a ver en la secuencia de un pago completo, entonces vamos a autorizar este último pago. Y bueno, si ven, lo autoricé y desapareció de la pantalla porque cambia el estatus. Ahora dentro del monitor voy a buscar el pago para ejecutar el siguiente paso, que sería procesarlo. Para esto voy a consultar en un rango de fechas, por ejemplo, todos los pagos autorizados. Entonces aquí veo todos los pagos autorizados. Y puedo, por ejemplo, aquí dándole doble clic, ver todo el detalle del pago que podría observar, por ejemplo, en la transacción de F110. Aquí es importante mencionar que a diferencia de la transacción de F110, aquí puedo procesar nada más un pago individual de la propuesta de pago. Por ejemplo, aquí este proveedor tiene la factura 12 y la 24, podría pagarle nada más una factura. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar esta. Entonces aquí, bueno, ya nada más selecciono el pago y lo ejecuto. Y después de ejecutarlo, pues aquí ya el sistema me da el documento contable que generó. Y si reviso este documento, entonces ya después de que el monitor nos dio el número de documento generado, lo voy a revisar aquí con la transacción FB03. Y si lo revisamos, aquí nos dice que ya se generó el documento del pago y que está compensado.
con este otro. ¿Ok? El siguiente paso dentro del pago, ya que lo ejecuté y se compensó, sería enviar el archivo al banco. Entonces, para esto voy a seleccionar los pagos ejecutados. Y dentro de los pagos ejecutados, tengo este aquí, le doy doble clic y lo voy a seleccionar y generar el archivo. Los iconos de proceso, por ejemplo, este de generar el archivo, solo aparecen cuando el pago está listo para el siguiente paso, en este caso para generar el archivo. Genero el archivo y recibo aquí un mensaje del sistema en donde me dice que el archivo ya está creado. Aquí desaparece del despliegue, pues porque cambió el estatus. Ya que ejecutamos el pago, sería revisar la creación del archivo que acabamos de crear para envío al banco. Entonces voy a seleccionar el siguiente estatus. Ya lo autoricé, lo ejecuté y le creé el medio. Entonces voy a seleccionar los estatus C para ver los archivos que creé. Y aquí en el pago ya me aparece que lo autoricé, lo ejecuté y el archivo creado. Aquí si yo presiono este icono, el sistema me permite que baje el archivo a mi computadora para verlo. Aquí lo voy a guardar en este folder. Nosotros elegimos que el archivo solamente se pudiera visualizar bajándolo a la computadora hacia que nadie lo vaya a modificar. Entonces el siguiente paso para el monitor es buscar el siguiente estatus, que sería ver si el archivo lo aceptaron o lo rechazaron. Para esto va a haber un programa en fondo corriendo en donde va a estar buscando los archivos que envió el banco. Entonces vamos a ver si este pago que estamos procesando me lo aceptó el banco y bueno, y ahí ya está. ¿Está bien? Entonces si lo vuelvo a revisar, aquí ya veo que el estatus del pago cambió y además del archivo que yo le envié al banco, aquí tengo ya el estatus del pago, el banco me lo aceptó y tengo además la posibilidad de también bajar a mi computadora el archivo que me acaba de enviar el banco de rechazo o aceptación. Entonces, este sería el archivo que me envió de regreso el banco diciendo que me aceptó el pago. ¿Ok? Bueno, ese es el proceso completo de un pago en el monitor, pero evidentemente, pues una tesorería no va a estar procesando pago por pago. Entonces, el último paso los últimos pasos de esta demostración de, del monitor de pagos consisten en mostrarles la forma masiva en que se van a procesar los pagos. Entonces, igual entro a la transacción de autorizar y aquí, pues bueno, no voy a entrar uno por uno, sino que autorizo pues todo lo que tenga para autorizar ese día. Por ejemplo, en este, o sea, seleccionaría todos los pagos de manera masiva y lo ejecutaría. Entonces, como comentábamos, una tesorería no va a procesar pago por pago, sino que ya que autoricé de manera masiva todos los pagos que tenía para procesar hoy, pues consultaría nada más los pagos que ya están autorizados y pues ya no va a meter de uno en uno, sino que empezaría a procesar los pagos pues de manera masiva, como aquí. Y acá pues ya parecido de la forma que lo hago en la F-110, pues voy a procesar todas las ejecuciones y aquí, bueno, nada más vería el último documento que contabilicé. Y bueno, con esto termina la parte de pagos. Bueno, ahora vamos a continuar con la parte del extracto bancario.
Si bien ahorita se revisó todo el proceso de pagos a proveedores, desde la creación del pago, el envío del archivo al banco, la recepción de la respuesta del banco, algo clave para este proceso pues es el extracto bancario. Entonces, para la parte de egresos o de compensación de egresos, nuestra solución maneja dos escenarios. El primero es el pago a proveedores. Aquí cuando llega el extracto de cuenta confirmando o rechazando el pago que se hizo al proveedor, nuestra herramienta identifica el número de documento de pago en el extracto bancario y realiza la compensación de la cuenta bancaria transitoria de egresos. En este caso, vamos a utilizar el documento que se generó de pago al proveedor y tenemos que el banco nos envía un extracto bancario con la confirmación de la aplicación del pago a este proveedor. Este es el documento que se generó en el sistema hace un momento, que se envió el banco y que, bueno, ahora en este caso, en este extracto bancario, el banco nos está confirmando la recepción y aplicación del mismo. Tenemos una transacción que es nuestro monitor de carga de extractos bancarios. En este monitor yo puedo cargar el extracto de manera manual o de manera automática. Para efectos de esta demostración lo voy a hacer de manera manual. Este es mi extracto en formato MT940 que me envió el banco. Voy a ejecutar mi extracto. Y tenemos que el documento que identificó mi herramienta, pues es el documento de pago al proveedor. Si yo consulto este documento de pago al proveedor, voy a ver que la parte de bancos o el movimiento de la cuenta transitoria de banco ya fue compensado de manera automática con mi documento de extracto bancario. ¿Esto qué me permite? Pues corroborar a tesorería que el pago al proveedor ya fue aplicado de manera exitosa en el banco y que pues no hay ningún problema de rechazo. La siguiente parte que cubre nuestra solución para la parte de compensación de egresos es la contabilización automática de impuestos y comisiones cobrados por el banco. En esta parte, cuando en el extracto de cuenta bancario viene una operación que es cobrada de manera automática por el banco, la herramienta hace el registro automático de la provisión del gasto, el registro del documento de pago al proveedor, que en este caso es el mismo banco, y el registro del movimiento del extracto bancario para hacer la compensación de la cuenta transitoria del banco. Aquí, por ejemplo, tenemos un extracto bancario en donde podemos visualizar dos movimientos, uno de impuestos y otro de comisiones. Estos dos movimientos los voy a registrar. Entonces voy a realizar este proceso. Voy a seleccionar mi archivo de extracto bancario. Y aquí vemos ya generados los documentos de manera automática por nuestra herramienta. Aquí les voy a mostrar el proveedor
que tenemos creado para el banco Banamex. Esto es nuestro proveedor Banco Nacional de México. Y aquí les voy a mostrar estos documentos que fueron generados. El documento de pago 15 terminación 86 es este. Y si ustedes pueden observar, hace referencia al documento inicial, que fue la provisión del gasto, en donde tenemos un cargo a una cuenta de comisiones bancarias, el abono a mi proveedor, que es Banamex, y el documento de pago de esta comisión, que fue mi documento de egresos hacia el banco, hacia la cuenta transitoria del banco, y en mi cuenta transitoria del banco puedo hacer referencia a mi documento de extracto con el cual fue compensada esta cuenta transitoria de egresos. ¿Cómo hace nuestra solución para poder hacer ese registro automático? Bueno, tenemos una sección de configuración donde nosotros por sociedad, banco propio y cuenta, operación bancaria, configuramos cuál es la cuenta de gastos donde se va a contabilizar o se debe contabilizar la provisión del gasto por comisión o impuestos, el centro de costo y mi cuenta transitoria de egresos. Esto significa que pues yo puedo, mediante esta opción, parametrizar de una manera fácil y amigable las contabilizaciones automáticas para esta parte. Ahora vamos a ver la parte de la compensación automática de los ingresos. Contempla la contabilización automática de los siguientes movimientos. El registro del ingreso al cliente, que contablemente se visualiza como un abono a la cuenta del cliente, un cargo a la cuenta transitoria de ingresos del banco y también el movimiento del extracto bancario, donde tenemos un abono a la cuenta transitoria de ingresos del banco y un cargo a la cuenta bancaria principal. Nuestra solución contempla un menú de configuración donde tenemos especificadas reglas de negocio que se deberán aplicar para poder realizar tanto el registro contable automático del ingreso como la compensación. Mediante esta tabla de configuración vamos a especificar por sociedad, banco propio y cuenta bancaria la regla de negocio que se va a aplicar con una prioridad. Y aquí vamos a especificar qué posición y en qué registro del extracto bancario viene la información relevante que nos servirá para aplicar las reglas de negocio que vamos a explicar a continuación. La primera regla de negocio es la que denominamos 00. Esta regla de negocio es cuando el cliente no puede ser identificado en mi extracto de cuenta bancario. Cuando esto sucede, el registro del ingreso se realiza a una cuenta genérica de GL o bien a un cliente genérico, ambos especificados en la configuración para el registro de los ingresos no identificados. En mi menú de configuración tengo esta parte, igual especificada por sociedad, banco y cuenta. Esta parte se encuentra configurada aquí, en este registro que estoy seleccionando, en donde le estoy indicando que la cuenta o cliente donde voy a registrar los ingresos no identificados por el banco es el 37 y que mi tipo de cuenta es un cliente. Aquí es donde puedo hacer un switch y colocar, si no quiero manejar un cliente genérico, puedo manejar una cuenta contable. Tengo un extracto de cuenta bancario para este escenario donde tengo un depósito por 35,000 pesos que en mi extracto
no me va a ser posible identificar al cliente porque tal vez viene el RFC de manera incorrecta. Vamos ahora a cargar este archivo donde el cliente no puede ser identificado. Aquí podemos observar que se aplicó la regla de negocio 00 y que se generó este documento. Este documento tiene el movimiento contable al cliente 37, que es ingresos no identificados, y el cargo a la cuenta transitoria de ingresos. Y esta cuenta transitoria de ingresos fue compensada con el documento del extracto bancario. La siguiente regla de negocio que contempla la aplicación de prospectiva es la 01. Esta regla de negocio contempla que el cliente puede ser identificado en el extracto de cuenta bancario por su RFC o por una referencia. Aquí, una vez que el cliente es identificado, se realiza el registro del ingreso en este cliente y la compensación automática de la cuenta bancaria de ingresos. Sin embargo, no se compensa ninguna factura porque se pudo identificar al cliente, sin embargo, no se realizará la compensación de ninguna factura. Aquí tenemos un extracto de cuenta enviado por el banco, donde está haciendo referencia a un cliente en específico. Aquí tenemos un RFC, este RFC es erróneo, sin embargo, aquí el cliente nos especifica una referencia especial a la hora de hacer su depósito o transferencia y esta referencia nos va a servir para poderlo identificar. Este cliente, por ejemplo, que es mi cliente 36, en esta parte de pagos tengo configurado un banco especial y en este banco especial una cuenta bancaria. Digamos que esta cuenta bancaria no es una cuenta real, pero sí es la referencia que el cliente me está especificando en su extracto de cuenta para poderlo identificar. Vamos a cargar este extracto de cuenta. Aquí tenemos que se aplicó la regla de negocio 01 y este es el documento de ingreso que generó la aplicación, en donde está registrando el ingreso del cliente y el movimiento en la cuenta transitoria de ingresos. Esta cuenta transitoria de ingresos se compensó con el documento de extracto bancario. La siguiente regla de negocio es la regla de negocio 02. Esta regla de negocio permite aplicar el pago o ingreso que está realizando el cliente a la factura más reciente que tenga este cliente. Obviamente el cliente fue o pudo ser identificado mediante el extracto de cuenta bancario por su referencia o por su RFC y posteriormente se identifica una regla de negocio en su dato maestro, que es precisamente esta regla de negocio 02, y se busca la factura más reciente para aplicar el ingreso. En este caso vamos a consultar al cliente 39. Este cliente 39 tiene una factura por 45,000 pesos y 2 notas de crédito. Ambas notas de crédito están referenciadas a mi factura 147 y la suma de los 3 documentos me da un importe total de 40,000 pesos. Tengo un extracto de cuenta donde tengo un depósito del cliente por 40,000 pesos y aquí tengo mi RFC del cliente con el cual va a poder ser identificado. Voy a realizar la carga de este extracto de cuenta. Y aquí vemos que se aplicó la regla de negocio 02 y que se generó un documento para el cliente donde tenemos registrado el ingreso de 40,000 pesos y la compensación de los documentos del cliente. En esta parte tenemos la compensación de la cuenta transitoria de ingresos mediante el documento de extracto bancario. En el cliente
vamos a poder visualizar este documento de extracto, donde tenemos la compensación de la factura y de las dos notas de crédito que tenía asociadas. Esto debido a que el cliente, como les mencionaba en un inicio, tiene en su dato maestro configurado que se aplique la regla de negocio 02, que es la factura más reciente, considerando notas de crédito si es que llegasen a existir asociadas a ese documento. La siguiente regla de negocio es la 03. Esta regla de negocio aplica la cobranza a la factura más reciente con un margen de tolerancia. Es similar a la regla anterior, la 02, pero considera un margen de tolerancia de más o menos un importe de diferencia que debe estar previamente configurado para que se pueda compensar la factura y notas de crédito asociadas. Vamos a consultar al cliente 03. Este cliente tiene una factura y una nota de crédito asociada a la factura y nos da un total de 22,889 pesos. Tenemos un extracto bancario que nos proporcionó el banco o que nos envió el banco con un importe de depósito de 22,885 realizado por el cliente. Podemos observar una diferencia de 4 pesos. Con la configuración del margen de tolerancia, la configuración del margen de tolerancia la realizamos con una transacción estándar, que es la OBA3. Aquí tenemos configurado un margen de tolerancia de más o menos 5 pesos y en este caso que tenemos una diferencia de 4 pesos, pues el documento se debe permitir contabilizar, permitiéndole al cliente que nos haya pagado 4 pesos de menos para compensar estos documentos. Vamos a cargar nuestro extracto bancario. Aquí tenemos que la regla de negocio que se aplicó fue la 03. Consulto mi documento de ingresos. Se registró el ingreso del depósito del cliente de 22,885 pesos, los 4 pesos de diferencia en una cuenta de deducciones no identificadas. Y aquí tenemos los movimientos del cliente ya compensados. Entonces, si yo me regreso a este cliente, puedo visualizar mi documento de extracto registrado, donde se compensaron tanto la factura como la nota de crédito por medio de este documento de pago. Ahora bien, también para este cliente fue necesario especificar en esta parte de su dato maestro que la regla de negocio que debería de aplicar es la 03 con tolerancia, permitiéndole ese pago de más menos versus los importes de las facturas. La siguiente regla de negocio es la 04, que contempla las facturas más antiguas del cliente. Esto significa que el ingreso del cliente, identificado en el extracto de cuenta bancario, se registra y se realiza la compensación automática de las facturas más antiguas que coincidan con el importe depositado por el cliente, considerando también si existen notas de crédito. Por ejemplo, para este cliente
que es mi cliente 40, tengo registradas estos documentos abiertos en donde tengo dos facturas, dos notas de crédito con un importe total de 12,478, que son mis documentos más antiguos o con un vencimiento más antiguo. Por otro lado, tengo un extracto de cuenta donde tengo el importe de 12,478 que me depositó el cliente y voy a proceder a cargar mi extracto de cuenta. Aquí vemos que se registró el documento de ingresos, en donde tenemos registrado ya los 12,478 y los movimientos de compensación en la cuenta del cliente. Voy a regresarme a la parte del cliente y vamos a ver que con este documento, que es el que se generó en mi extracto, se compensaron las dos facturas y las dos notas de crédito de manera automática. Aquí, nuevamente, para que se cumpla esta parte, mi cliente en su dato maestro debe tener definida la regla de negocio 04, que quiere decir facturas más antiguas. La siguiente regla de negocio es la 05. Esta regla de negocio contempla que el cliente me va a poder especificar en su pago o transferencia el número de factura que está pagando. Ejemplo, en este extracto de cuenta, el cliente me está pagando 780,000 pesos y me está indicando un número de documento o de factura. Si yo ingreso a las partidas abiertas de este cliente, voy a poder visualizar que tengo esta factura con un valor de 780,000 pesos. Voy a cargar mi extracto de cuenta. Vamos a ver que se aplicó la regla 05. Voy a ver mi documento de pago del cliente. Se registra el ingreso de 780,000 pesos y voy a checar en mis partidas compensadas de este cliente el documento de ingreso generado por el extracto bancario con la compensación de la factura correspondiente que me indicó el cliente en su extracto de cuenta. Ahora bien, este cliente también, para que funcione de esta manera, deberá de tener en su dato maestro especificado la regla de negocio 05, factura en extracto de cuenta bancaria. La última regla de negocio considerada por la solución de prospectiva es la 06. Esta regla de negocio es muy similar a la regla anterior, con la diferencia de que en lugar de especificar un número de factura en su depósito, el cliente nos va a especificar un número de referencia que debe de corresponder con un número de documento en SAP. Entonces, vamos a checar al cliente 38. El cliente 38 tiene este documento, esta factura, en donde la factura tiene un número de referencia que podemos ver aquí en el campo de asignación. En el extracto de cuenta que me envía el banco, me dice que este cliente me está haciendo un depósito de 1,550,000, pero aquí tengo especificada la referencia que tengo en mi documento. Entonces voy a ejecutar mi extracto de cuenta bancario.
Voy a ver que se aplicó la regla 06. Tengo mi documento de ingreso por 1.550.000. Voy a visualizar ahora las partidas de este cliente. Voy a buscar mi documento 115, que es el del ingreso. Y si se fijan, aquí ya quedó compensada mi factura. Y la manera de poderla identificar fue con la referencia. De igual manera, si yo entro a mi registro maestro del cliente, pues debe de tener en esta parte definida la regla de negocio 06, que es depósito referenciado, para que aplique esta regla. Con esto concluimos la explicación de la herramienta Host to Host de Prospectiva. Y bueno, ahora cedo la palabra a mi compañero de comercial para continuar con la sesión.